Abraham, querido, ¿qué sucede? No consigo inspirarme para mi siguiente novela. Deseo hacer algo del género de lo macabro. Una historia original que aterre a mis lectores y que sea considerada la mejor obra gótica de todos los tiempos. Pero tú has leído muchas cosas. Seguramente te acordarás de alguna leyenda, alguna historia que te recuerde algo verdaderamente aterrador. ¡Ah! ¡No! ¡Un murciélago! ¡Se ha metido un murciélago a la casa! Mm. Bueno, pudo haber sucedido, ¿no? Bienvenidos. Esto es horror, terror y otros placeres. ¿Quién no conoce a Bram Stoker o a su creación más famosa, el Conde Drácula? El príncipe de las tinieblas, el señor de la noche, Nosferatu, el no muerto, o simplemente el vampiro más famoso de todos los tiempos. Nacido en 1897, Drácula quizá no sea la primera, pero indudablemente es la mejor novela de vampiros. Escrito a modo de diario, Stoker nos adentra en un mundo donde los muertos abandonan sus tumbas para alimentarse de los vivos. La imagen del vampiro seductor que recorre la noche en busca de delicados cuellos, de los cuales extraer la preciosa sangre, ha quedado grabada en la imaginación popular para siempre, acompañándonos en nuestras pesadillas a partir de ese momento.
aterradora la figura del vampiro. Piensen. La sola existencia de un vampiro atenta contra todas nuestras creencias, ya sean científicas o religiosas. Un cadáver que es capaz de levantarse de la muerte genera muchas dudas, pero además, ese cadáver es un depredador, un monstruo que acecha en las horas donde los seres humanos son más vulnerables, un ser cuyos poderes superan por mucho al de una persona promedio, más fuertes, más ágiles, capaces de transformarse, de ocultarse en la sombra, de hipnotizar con la mirada, de invocar terribles aliados, de evaporarse con la niebla, de trepar muros, atravesar puertas y ventanas, de seducir. Sí, eso es lo que más nos aterra de ellos. Un vampiro puede ser cualquiera, una sensual mujer, un viejo amigo o un estimado familiar. El poder más aterrador de un vampiro es su poder de transformar a otros en criaturas de la noche, sujetas a su voluntad y condenarlas por siempre. Aquellos desafortunados que caen bajo el poder del Nosferatu solo podrán ser liberados por aquellos que los estimaban en vida. ¿Acaso tú te atreverías a hundir una estaca en el pecho de tus seres queridos? ¿Serías capaz de soportar sus gritos de desesperación mientras lo haces y después decapitar sus cadáveres? Ya. Porque si es así, Estás ahora a tiempo para llamar a inscribirte. Lincoln University comienza sus cursos 2012-2013. Llama ahora. Inscríbete ya. Lincoln University. Los vampiros no se la van a acabar. y aún así, a pesar de todo, la figura del vampiro nos resulta fascinante, atractiva, deseable. ¿No es cierto? ¿Qué nos atrae tanto de la imagen del vampiro? Su inmortalidad, su poder, su habilidad de entrar en las habitaciones de sus víctimas, su sed de sangre. De un modo u otro, Stoker jugó con los deseos más oscuros y perversos de la psique humana. Seducción, poder, lujuria y vanidad. No podemos negar tampoco que la sangre tiene cierto atractivo. Después de todo, la sangre significa vida y, por alguna razón, parece atraer nuestras miradas de forma irresistible. Sedientos, con el favor de los hijos de la noche, nos veremos nuevamente la próxima semana. Hasta entonces.